Bien, nos acontece hablar el día de hoy sobre aparato reproductor femenino. Ustedes sabrán que el aparato reproductor femenino está formado por órganos internos y por órganos externos. Acá en este esquema que estamos observando están representados los órganos internos, que para comenzar vemos estos órganos que tienen morfología de almendra, se los suele decir, o de avellana, que yo les pregunto, ¿son uno o varios? Son ovarios, justamente, estos órganos. Los ovarios son dos órganos, son pares, ¿bien? Se encuentran en íntima relación con las trompas de falopio, que son estas estructuras que podemos observar acá, que tienen forma digitiforme. Las trompas de falopio van a tener justamente una estructura tubular, pues también se lo llama trompas uterinas o túbulos uterinos, y van a tener distintos segmentos que vamos a ver más adelante. Después vamos a tener el órgano central anatómicamente, que es el útero. El útero va a tener también distintas regiones, va a tener un fondo, un cuerpo, y va a tener un cuello, que acá nosotros lo vemos referenciado como el cérvix. El cérvix va a ser una región patológica muy importante que vamos a charlar más adelante cuando hablemos de extendido vaginal, con la técnica de Papá Nicolau, y es la región que comunica la luz uterina con el canal del coito, la vagina. Estos corresponden a los órganos internos. Los genitales externos son aquellos que se encuentran bajo el nombre de vulva, ¿sí? Con los labios menores, labios mayores, clítoris y nada más. Vamos a continuar. Tenemos ciclo sexual femenino. El ciclo sexual femenino está dividido, está formado por 28 días, ¿sí? Y lo vamos a dividir en fases según el órgano que estemos hablando. Cuando prestamos atención al ovario tenemos la fase estrogénica y la fase progestacional. Cuando prestamos atención al útero tenemos distintas fases que vamos a ver con Luca más adelante. Y es importante que comprendamos cuáles son las hormonas que son liberadas en cada fase y quiénes, qué actores histológicos las liberan. Entonces, comenzando con el eje, si miramos a la parte más superior, nos vamos a encontrar, como en todo eje hormonal, con el hipotálamo, ¿no? Este centro que gobierna toda la parte endocrinológica. Y el hipotálamo se va a comunicar con la adenohipófisis de forma sanguínea, como nos explicó Maga recién, a través de un sistema puerta. Acá podemos ver que el hipotálamo va a liberar una hormona que se llama GNRH. Y yo les pregunto, ¿en qué células va a actuar esta hormona GNRH de la adenohipófisis? Julián te pone en los comentarios gonadotropas basófilas. Excelente, buenísimo, Julián. De la adenohipófisis, justamente las células basófilas, las llamadas gonadotropas van a ser estimuladas por esta hormona GNRH, o también llamada LHRH, que justamente son, en su abreviación, son hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Las células gonadotropas, al recibir este estímulo, van a liberar gonadotrofinas. Las gonadotrofinas justamente van a ser FSH y LH. Ambas hormonas van a ser sintetizadas y liberadas por estas mismas células, las células gonadotropas. Y a lo largo de los 28 días de nuestro ciclo, vamos a ver que van a variar sus concentraciones. Estas hormonas, FSH y LH, van a actuar directamente sobre el ovario, sobre la gónada, por eso se llaman gonadotrofinas. Y lo que van a hacer es actuar en la primera mitad del ciclo sexual femenino, van a actuar sobre una estructura muy importante que vamos a ver a continuación, que es el folículo ovárico. A modo de esquema, a mí me gusta que se queden con que la hormona más importante en la primera mitad es la hormona FSH o folículo estimulante. Va a ser la responsable de hacer que los folículos vayan creciendo y diferenciándose, madurando y llegar hasta justamente el momento de la ovulación,
para dar lugar al cuerpo lúteo, en donde más importante va a ser en la segunda mitad del ciclo la hormona LH o luteinizante, justamente que es la hormona que mantiene vivo al cuerpo lúteo. Asimismo, podemos ver en este gráfico que los folículos van a producir en la primera mitad, más que nada, mirando acá este gráfico de concentración en función del tiempo, van a liberar más que nada estrógenos. Con lo cual, en la primera mitad del ciclo, los estrógenos son la hormona más relevante. En la segunda mitad, vamos a ver que el cuerpo lúteo va a liberar progesterona. Como podemos ver acá en verde, es la curva que tiene mayor prominencia en la segunda mitad. Y estas hormonas van a actuar sobre el endometrio en el útero, causando sus distintas fases que vamos a ver dentro de un ratito con nuestro querido amigo Luca. Bien, ahora sí vamos con la histología de este órgano importantísimo para nuestra materia, que es el ovario. Estamos observando con un objetivo de campo, un preparado de ovario teñido con la técnica de rutina, hematoxilina y eosina, y ya podemos observar que este órgano es un órgano macizo. Siempre que los órganos son macizos, es nuestra tarea observar si son, digamos, si tienen corteza y médula o si no. Por ejemplo, el vaso no tenía corteza y médula y era un órgano macizo. Bien, es un órgano que justamente tiene una corteza y una médula. La médula, recordemos que es un órgano, el ovario es un órgano endocrino, con lo cual va a estar produciendo hormonas, y la médula se encuentra muy pero muy vascularizada para poder llevar hacia el torrente sanguíneo toda este afluente hormonal. Y también el ovario actúa como una glándula, si se quiere, exócrina, entre comillas, ya que va justamente a producir gametas, va a liberar a los ovocitos. Son las dos funciones más importantes del ovario, la gametogénesis y también la producción de hormonas esteroideas, actuando como una glándula endocrina. ¿Qué pasa cuando vamos a mirar hacia la región más periférica con mayor aumento? Estamos observando por acá la luz que rodea este órgano y podemos ver que tenemos un epitelio cúbico simple que está rodeando a este órgano. Este epitelio antiguamente se lo denominaba epitelio germinativo porque se pensaba que las gametas venían de diferenciación de estas células. Después se entendió que no tiene nada que ver con el origen de los ovocitos. Y es el nombre que recibe epitelio ovárico, un epitelio cúbico simple. Por debajo tenemos una capa de tejido conectivo colágeno laxo con músculo liso, denominada falsa albuginia, porque la verdadera albuginia la vamos a ver la clase próxima en el preparado de testículo. Y ahora sí, mirando estas estructuras, nos llama muchísimo la atención el tamaño de estas células. Estamos viendo algo que para la histología es magnífico. Estamos observando con nuestros ojos células de las cuales nosotros venimos. Justamente la mitad de nuestro ADN viene de acá, nuestras mitocondrias vienen de acá, ¿sí? Todo nuestro citoplasma, nuestras células vienen del citoplasma de esta célula y estamos hablando ni más ni menos que de ovocitos. Estas células grandes, esféricas, con núcleos de cromatina laxa, nucleolo evidente como podemos observar acá, citoplasmas acidófilos intensos con algunas unas pequeñas vacuolas lipídicas, tiene que ver con su metabolismo que vamos a charlar a continuación, y estamos hablando de ovocitos. Y podemos ver que los ovocitos están, en este caso, rodeados por células planas. Son células foliculares, y en ese conjunto de ovocitos más células foliculares planas, podemos recibir ahora sí, bautizar a la estructura con el nombre de folículo primordial. Y acá tenemos un esquemita del ROS, donde podemos ver justamente a nuestro amigo el ovocito,
rodeado por esta única capa de células foliculares planas. Bien, va a ser nuestro menester poder reconocer las distintas estructuras foliculares en este órgano, así que mucha atención en la descripción de cada uno. Vamos a ver, por acá, fíjense, vemos también un ovocito un poco más grande que los que veíamos más hacia arriba, en tamaño y en volumen. Podemos ver que también está formado por un núcleo de cromatina laxa, nucleolo evidente, y está rodeado ahora no por células planas, sino que por una única capa de células cúbicas. Este folículo se va a denominar folículo primario unilaminar. Acá tenemos el dibujito y podemos ver justamente esta monocapa de células foliculares cúbicas. Está formándose en la periferia, recién acá vemos células que van a conformar después lo que es la teca folicular. Observando acá más hacia lo profundo del órgano, podemos ver una célula enorme que corresponde a un ovocito rodeado por ahora muchas capas de células foliculares. Estas capas van a recibir el nombre de células de la granulosa a partir de ahora, y vemos que rodeando a estas células de la granulosa encontramos también una capa difícil de distinguir del tejido conectivo circundante que va a corresponder a la teca folicular. Este folículo, en su conjunto, va a recibir el nombre de folículo primario, también como el que vimos antes, pero este va a ser primario multilaminar. Una forma en la cual lo pueden encontrar nomenclado es folículo primario temprano o tardío. El temprano sería el unilaminar y este que estamos observando acá es el tardío o multilaminar. Acá tenemos nuestro esquemita y ya podemos observar que se están formando aquí por las periferias estas células de la teca. Y podemos notar, acá en el esquema también se ve, la membrana pelúcida que está rodeando al ovocito, que ya está claramente sintetizada. Les hago una pregunta, ¿cuál es la hormona responsable entonces de que el folículo, que en un comienzo es primordial como lo que estamos observando acá, y después se va haciendo primario unilaminar, primario multilaminar, y va siguiendo sus estadios de maduración, ¿cuál es la hormona que se encarga de estimular este crecimiento y esta diferenciación? ¿Es la hormona lúteo estimulante, la LH? Julián, muy excelente tu participación, y viste que habíamos charlado en el esquemita que en la primera mitad del ciclo más que nada nos importaba la hormona folículo estimulante, como lo llama el nombre justamente, FSH, es la hormona que más que nada se encarga de hacer que esta estructura vaya creciendo en tamaño. Pero está muy bien lo que vos decís porque los folículos también tienen receptores para la hormona LH, y en la primera mitad del ciclo también hay hormona LH que va a estar justamente estimulando. De hecho, sin LH no habría estrógenos, o sea, necesitas las dos gonadotrofinas, así que... Pero es verdad lo que dice Gasti, la FSH se llama folículo estimulante, o sea, es la más importante en el desarrollo folicular. Así que muy bien, Juli, muy bien la acotación tuya, y agregamos eso, que la FSH entonces es la que más se encarga en la primera mitad justamente de hacer la diferenciación y el crecimiento folicular. Y acá nos encontramos con este bello folículo que podemos ver que tenemos al ovocito en región central, vemos la membrana pelúcida rodeándolo y vemos que tenemos muchas capas de células de la granulosa, muchísimas más capas que antes, y incluso podemos observar que hay unas pequeñas vacuolas o cavidades con líquido, que vamos a poner el nombre más adelante, que se está formando. Este va a ser el que vamos a llamar folículo secundario preantral, o folículo secundario temprano, también puede ser que lo encuentren de esa manera. Estas se llaman vacuolas de Kollexner,
¿sí? Y tienen líquido antral. Podemos ver ahora con, digamos, mejor organización la teca folicular, que se encuentra rodeando a esta estructura. Cuando vemos a más aumento, acá se nota mejor, y podemos ver que la teca ya está diferenciada en dos regiones. Tenemos una región interna, que es esto que vemos acá, que va a ser la teca interna, y por acá afuera vamos a tener la teca externa. Muy importante para nuestro siguiente folículo, que vamos a charlar mejor sobre esto. Bien, ahora, ¿qué podemos observar? Vemos al ovocito en un rincón, digamos, de este folículo enorme. Este ovocito está rodeado por su membrana pelúcida y está rodeado por células de la granulosa y está adosado a la pared del folículo, y en su conjunto va a formar lo que se llama cúmulo oóforo. Cúmulo oóforo, muy importante. Tiene un pedículo de fijación por el cual se fija a la pared, y vemos que este folículo tiene una gran cavidad que vamos a denominar antro. Yo tengo entendido que ustedes ya estuvieron viendo mucho de esto en embriología. Vamos a llamar a este folículo, entonces, folículo secundario tardío, o también folículo secundario antral. También está rodeado, por supuesto, por células de la teca, y ahora sí tenemos bien diferenciadas células de la teca interna y de la teca externa. Acá tenemos nuestro esquemita, donde vemos al cúmulo óforo, vemos al antro, vemos estas células de la granulosa que van a recibir el nombre de corona radiada o corona radiata. Bien, las células de la granulosa por fuera formando la pared del folículo y células tecales. Y ahora viene una pregunta que nos explicó Maga hace un ratito. Yo les cuento que el ovario tiene una función muy importante en producir hormonas esteroideas. ¿Cómo es la morfología de las células que producen hormonas esteroideas? En H&E y también en microscopía electrónica, ¿qué es lo que pueden observar? Miren acá. Podemos ver acá las dos tecas foliculares. Vemos que la teca interna está formada por estas células, que esta es la respuesta a la pregunta que estamos haciendo. ¿Cómo son Estoy estas? triste. Se están pasando páginas, se escucha acá un micrófono que captó y están volviendo páginas para atrás. Bueno, haciendo coro a lo que nos explicaba Maga, son células que tienen un núcleo grande de cromatina laxa porque están metabólicamente activas y tienen un citoplasma acidófilo intenso con inclusiones lipídicas. Esto responde a que son células que van a guardar lípidos, van a guardar colesterol para fabricar justamente las hormonas esteroides. Por eso significa esteroides, porque derivan del colesterol. Estas células de la teca interna van a ser las que van a fabricar, van a sintetizar andrógenos. Los andrógenos son hormonas esteroides. Estos van a difundir hacia las células de la granulosa, las cuales van a producir simplemente una enzima que se llama aromatasa y va a convertir a los andrógenos en estrógenos. Este es el mecanismo por el cual un folículo va a liberar estrógenos hacia la sangre, que después va a entrar a través de la médula al torrente sanguíneo, como estábamos conversando al principio. Eso es lo que se llama teoría de la doble célula. Lo repetimos. La teca interna está formada por células productoras de hormonas esteroides. Tienen toda la morfología en H&E. Núcleo de cromatina laxa, grande, núcleo evidente. Vemos que sus citoplasmas son acidófilos, tienen inclusiones lipídicas porque guardan colesterol adentro. También la acidofilia que se alcanza a ver en el citoplasma es intensa porque tienen que gastar mucha energía
con mitocondrias y además tienen muchas enzimas para poder ir cortando el colesterol. Con esto estamos hablando también de la ultraestructura, ¿sí? Van a tener retículo endoplasmático liso desarrollado, van a tener mitocondrias desarrolladas. Todo esto para poder producir hormonas derivadas del colesterol, hormonas esteroideas, como también lo son las hormonas corticoides, como se llaman los glucocorticoides, ¿bien? Que son producidos por excelencia en la zona fasciculada de la glándula suprarrenal, que Maga nos explicó esto con el espongiosito, así como también los mineralocorticoides y los andrógenos débiles producidos allí en la corteza de la glándula suprarrenal, son todos hormonas esteroides. Bien, la teca interna va a producir andrógenos, los andrógenos son convertidos a estrógenos en la granulosa. La granulosa produce una enzima, las células de la granulosa, que se llama aromatasa, que va a convertir a los andrógenos en estrógenos. Bien, ¿qué pasa cuando el folículo antral sigue recibiendo estímulo de la FSH y ya llegando cerca del día 14, vamos a tener que este folículo secundario antral va a ser enorme, va a ser gigante, va a protruir hacia la superficie del folículo, del ovario, disculpen, va a protruir hacia la superficie del ovario, y vamos a ver que el cúmulo óforo va a estar desprendido de la pared. No va a estar pegadito con el pedículo de fijación como vimos antes, va a estar flotando en esta cavidad antral, va a acumular mucho líquido y va a llegar un momento donde va a hacer eclosión. Va a salir disparado desde la superficie del ovario este cúmulo óforo como estamos observando acá. Bien, acá les cuento un detalle, es que reconocer folículos de este tipo, folículos de Graf, folículos terciarios, en los preparados es muy difícil. Este que estamos observando acá, se los preparé yo a modo didáctico, lo que hice fue con el Photoshop hacer un tapón de clonar con un cúmulo óforo que había acá y se los coloqué acá arriba, ¿sí? Esto se los cuento para que no piensen que van a tener que reconocer folículos de Graf en ninguna fotografía, pero se vería así sin ninguna duda. Estaríamos viendo un cúmulo óforo a punto de ser expulsado por la ruptura del folículo. Este cúmulo óforo va a ser captado por las trompas de Falopio luego de esto. Cuando ocurre este fenómeno, estamos hablando del día 14, y es ni más ni menos que la ovulación. La ovulación está dada también, ahora sí como nos hablaba Julián, de esta hormona muy importante que es la LH. Hay un pico de LH que participa de este fenómeno. Bien, una vez que el folículo, digámoslo así, escupe al cúmulo óforo, queda una gran cavidad adentro. Esa gran cavidad es rellenada por células de la teca y de la granulosa, en células que se van a llamar tecoluteínicas y granuluteínicas, formando ahora sí la estructura que va a gobernar la segunda mitad del ciclo respecto del ovario, que es justamente el cuerpo lúteo, que es esta estructura que podemos observar por acá. El cuerpo lúteo primero está lleno de sangre, que se llama cuerpo hemorrágico, y después finalmente se va a llamar cuerpo amarillo. No es tan importante eso. Y ahora fíjense, cuando vemos a mayor aumento, vamos a insistirles con esto. ¿Cuál es la morfología en HIE que observan en estas células? ¿Algún valiente que nos describa las células que estamos observando? Son células con citoplasma acidófilo. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias, Pau. ¿Quién habla? Ahí está, bueno, perfecto. Cromatina laxa, mira, ahí están hablando. Acidófilas, muy bien. Son células acidófilas, muy bien, citoplasma acidófilo, núcleos grandes de cromatina laxa, nucleolo evidente, eso habla de que están metabólicamente activas.
Y fíjense que en muchas, esto tiene que ver con la técnica, podemos observar el citoplasma que tiene como, digamos, puntitos blancos, ¿sí? Justamente son granulaciones lipídicas, son inclusiones lipídicas, las llamamos nosotros, de colesterol. Acuérdense de la célula que les mostró Maga hace un rato, la célula que tiene esa característica general, que es la célula sintetizadora de hormonas esteroides. Que esa célula que nos cuenta Natán tiene nombre de esponja, justamente porque tiene el citoplasma con un montón de agujeritos. Ahí está, ahí Valerie puso células esteroidogénicas. Ahí va, buenísimo. Esto que dijimos recién es re importante, y justamente es la morfología de las células esteroidogénicas. Y una pregunta más, ¿qué hormonas van a sintetizar estas células que pertenecen al cuerpo lúteo? Por acá tenemos otro esquemita. Acá. Ajá, ahí está. Fíjense, en la fase lútea. En la fase lútea, ¿cuáles son las hormonas que se liberan desde el ovario y cuál es la que hay en mayor cantidad? ¿Leíste, Gasti, lo que dijeron? Progesterona. Dicen. Claro, muy bien, Luca. ¿Vos no tenés el micrófono para hablar, Luca? Ah, sí, ¿Nombrar? justo estaba respondiendo ahí en el grupo, en el chat. Dale, ¿querés Fíjense que decirlo hay vos? algunos, sí, dale. Que ahí Andrea y Martina pusieron LH. Si bien no está mal lo que están diciendo, en ese momento hay un predominio de LH para que se produzca justamente la ovulación, aunque ya en esta etapa estamos más en la etapa del cuerpo lúteo. Piensen que esas son las hormonas que se van a estar liberando por la hipófisis para que estimulen al ovario. Entonces, Gasti lo que les pregunta en este caso es cuáles son las hormonas que está sintetizando y liberando el ovario propio. Que ahí, como bien habían respondido Valeria y Guadalupe, ponen progesterona estimuladas por LH. ¿Qué es esto que conversábamos por acá? El cuerpo lúteo, formado por estas células que estamos observando, células tecoluteínicas y granuluteínicas, va a ser estimulado, como nos cuenta Luca, más que nada por la LH. Fíjense que la LH está más alta que la FSH en la primera mitad. La FSH también va a hacer efecto sobre el cuerpo lúteo, pero a los fines esquemáticos nos podemos quedar con esto. Y el cuerpo lúteo va a responder liberando, como nos decían, progesterona en mayor cantidad y estrógenos en menor cantidad. Cosa que cuando teníamos la teoría de la doble célula con la teca interna y las células de la granulosa era al revés. Se producía más estrógeno en la primera mitad y menos progesterona. Bien. Estamos viendo ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Sí. Bien, entonces estamos observando células tecoluteínicas y granuluteínicas con todas las morfologías que conversamos de células productoras de hormonas esteroides. Y fíjense también que está muy vascularizado esta estructura justamente por la importancia endocrina que tiene. Bien. Nosotros vimos que la parte más superficial del ovario estaba repleta de gran cantidad de folículos. Resulta que hay un número de folículos primordiales que comienza en cada ciclo a diferenciarse, son reclutados, digamos, de alguna manera, para comenzar a diferenciarse. Después de ese grupo de folículos, más o menos unos 20 folículos, solo uno va a llegar a folículo de Graf. ¿Qué fue lo que le pasó a los otros 19 folículos que eran primordiales? Comenzaron a ser primarios, temprano, primario, tardío, secundarios. Justamente lo que les ocurre es un fenómeno de atresia, que es lo que estamos ahora por describir.
Hay uno de los folículos que, por aún decirlo, se hace más dominante, incluso está descrito que libera algunas sustancias para eliminar a la competencia, haciendo que otros vayan a atresia. Y lo que vamos a observar en el ovario también son estructuras como esta. Vemos una cavidad formada por una luz, y vemos una estructura muy acidófila, plegada, que corresponde a la membrana pelúcida. Esto es un folículo atrésico. Es un folículo que no llegó a ser folículo terciario, con lo cual ni mucho menos llegó a ser cuerpo lúteo, y los encontramos a lo largo de todo el órgano. Así como tenemos folículos atrésicos, este es un folículo atrésico que puede ser uno primario, tenemos folículos atrésicos en distintos estadios, no hace falta reconocerlos, cada tipo de folículo atrésico, sino que saber qué es atrésico en sí. Este folículo que tenemos acá arriba, ¿se anima alguien a contarnos qué tipo de folículo es? Este que marcamos con el láser. Por el chat o con el micrófono. Simplemente ¿Puede ser un folículo secundario? Muy bien, Pau. Y nada más decime qué tipo de folículo es secundario. ¿Es temprano, preantral o secundario, antral? Para mí antral, porque está Bien. directamente todo el antro. Muy bien, acá se puede ver el antro que ya está bien formadito. Todavía le queda crecer bastante a este antro. Le queda crecer, fíjense acá, por ejemplo, se puede ver un corte de un antro, no se alcanza a ver el folículo por la incidencia de corte, pero fíjense el tamaño que puede llegar a tener. Muy bien, Pau, muchas gracias. Bien, y así como tenemos el folículo atrésico, las células de la teca interna, cuando van a la atresia, tardan un poco más en degenerar. Y vamos a observar desparramados por el estroma del órgano, estas células que tienen forma de cordón, son células luteínicas, ¿sí? Que no se degeneran tan rápido como decimos, y se van a llamar glándulas intersticiales, pues están en el intersticio, ¿sí? Y van a producir también, estrógenos. Bien, acá tenemos nuestro resumen de cómo comenzábamos la historia con nuestro folículo primordial. El ovario tiene como unos, si mal no recuerdo, unos 600.000 folículos primordiales en total, de los cuales una mujer, cuando comienza la edad fértil hasta la menopausia, va a ovular en total unos 400 folículos. El resto conducirán a la atresia. Es como sorprendente los números. Estos folículos primordiales, cuando son reclutados, van a comenzar a diferenciarse en folículos primarios. Primero el primario unilaminar, después el primario multilaminar. Después vamos a tener, estos pueden conducirse a atrésico o no, ¿sí? Acá este se fue a atrésico y este se condujo a folículo secundario. Tenemos el preantral, el que tiene las vacuolas de Cole-Exner, o folículo secundario temprano, después el folículo secundario tardío, maduro, o folículo antral con el gran antro, y finalmente el folículo de Graf. Acá estaría bueno verlo que digamos, que el cúmulo óforo está separado de la pared. Esto es algo importante de este tipo de folículos. Finalmente es expulsado y nos va a quedar el cuerpo lúteo, que primero tiene un cuerpo hemorrágico y después queda finalmente amarillo. Cuando este ciclo hormonal llega a su fin, el cuerpo lúteo va a conducir a un cuerpo blanco, o cuerpo albicans. Y eso tiene que ver con el feedback de las hormonas, que vamos a seguir charlando. Bien, acá está lo mismo. Gente, ciclo sexual femenino es muy importante. Si lo entienden bien ahora, les va a solucionar la vida, porque
después lo van a volver a retomar en fisiología y se van a dar por entendidas muchísimas cosas ahí. Además, es tema de examen típico de histología y de embriología también. Así que es el momento de la carrera para estudiar bien ciclo sexual femenino y nos preguntan lo que sea. Si hoy no quedó bien claro algo y quieren, lo volvemos a repetir. Si no lo explicamos bien, lo volvemos a repetir cuantas veces ustedes lo quieran. Bien, nos dicen ahora, en el día de hoy, lo podemos repetir cuantas veces lo necesiten. Bueno, estimado Luca, ¿andás por ahí? ¿Querés continuar vos con...? Sí, estoy. Perfecto. Bueno, entonces pasamos. Ah, lo comparto yo directamente, buenísimo. Como vos quieras, ¿eh? ¿Querés No, que no, siga yo? está. No, lo tengo abierto. Luca, mientras vos compartís, creo que una chica había preguntado que no, porque Gasti creo que no lo vio, que no había entendido lo del feedback positivo de los estrógenos. No sé si lo hablamos Bien. o no. ¿Querés contarlo, Gasti, si querés? Que me parece que no lo entendió, dijo. No, ¿nos ponés, Luca, la segunda, tercera diapo? Dale. Que ahí tenemos el... ¿Cuál es el...? Ah, no, yo la cambié del lugar. Por eso. Está bien. Tipo, tengo que ir al... Estamos haciendo un repaso rápido. ¿Esto te sirve o tipo necesitas Bueno, la sí. de...? Sí. Bien. En el caso de ciclo sexual femenino está muy bien la pregunta porque es el único caso en donde hay un feedback positivo. Maga nos venía contando que en todos los ejes hormonales, la glándula periférica produce una hormona que termina haciendo feedback negativo hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo, eso que se denomina feedback, y es un feedback negativo en la mayoría de los casos. En este caso, cerca del día 14, se produce un feedback positivo de estrógenos en el hipotálamo y en la hipófisis. Ese feedback positivo, eso sí lo van a entender mejor en fisiología, el mecanismo molecular que tiene el feedback positivo, pero es una cuestión de receptores. Los estrógenos, en vez de inhibir a la hipófisis y al hipotálamo, cerca del día 14, los van a estimular. Entonces vamos a ver esto que ocurre, fíjense en el gráfico de arriba de todo, cerca del día 14 se produce un pico de LH y de FSH. Entonces, el pico de LH y de FSH es producido por el feedback positivo de los estrógenos, y este feedback positivo se da en los días cercanos al día 14, ¿sí? En el día 13, 14, por ahí. Y este pico de LH es el responsable de la ovulación, de la eclosión de ese folículo terciario y que salga disparado el cúmulo óforo hacia afuera. Eso es el feedback positivo. No es necesario Te agrego un ejemplo, por si favor. querés. ¿Cómo funcionan los anticonceptivos? Los anticonceptivos nos dan concentraciones iguales en cada pastilla de estrógenos y progesterona. Entonces nunca se genera una concentración alta de estrógenos que pueda ser un feedback positivo. Por lo tanto, nunca con los anticonceptivos generamos un pico de LH y por lo tanto no ovulamos. Entonces, los anticonceptivos inhiben la ovulación por darnos siempre concentraciones basales de hormonas, ¿sí? Nunca tenemos ese feedback positivo de estrógenos porque no llegamos a ese pico de estrógenos. Por lo tanto, no llegamos al pico de LH, por lo tanto, no ovulamos. Así actúan los anticonceptivos, ¿sí? Inhibiendo la ovulación, como para que lo comparen con algo de la vida, si quieren. Sí, en un momento Andrea preguntaba que en algún lugar le habían explicado que existían feedbacks negativos, pero también feedbacks positivos. Y es exactamente lo que están explicando Maga y Gasti. Son por ahí mecanismos más complejos que se van a desarrollar muy bien en fisiología. Pero está muy bueno saber que también existen estas respuestas, ¿sí? de manera de feedback positivo. Son más complejos de entender. Buenísimo, entonces si ya resolvimos la duda, va, a menos que alguno tenga alguna duda más respecto a esto, ya podemos pasar a lo que nos queda de la clase, así ya terminamos, que es bastante cortito lo que nos queda.
que bueno, correspondería a los órganos que le estarían continuando al ovario y que forman parte también de los órganos internos. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la trompa uterina. Como ustedes ya sabrán más bien de anatomía, la trompa se puede subclasificar en distintas porciones, entre las cuales vamos a encontrar en primer lugar el infundíbulo, dentro del cual van a partir las fimbrias, que van a ser estas estructuras encargadas, por así decirlo, de captar el ovocito que va a estar siendo liberado por el ovario en el proceso justamente de ovulación, que era lo que estábamos hablando antes. Le sigue una ampolla, la cual corresponde a toda esta región que estoy marcando acá, que es la zona, como ustedes ya sabrán, de de embrio, en donde se va a producir propiamente la fecundación del ovocito, en el caso de que haya espermatozoides. Luego vamos a encontrar una pequeña porción que corresponde al istmo, y finalmente vamos a encontrar una última región, que es la región que se conoce como intramural o intrauterina, que justamente ya va a estar desembocando, por así decirlo, se va a continuar con todo lo que es el útero, que es este órgano bien grande que podemos ver acá, y que justamente va a ser el lugar donde vamos a, por así decirlo, conducir el ovocito, que como bien les había comentado, parte del ovario, se introduce en la trompa de falopio, recorre toda la trompa y termina ubicándose en el útero para justamente llevar a cabo todo el proceso, en el caso de que la mujer haya sido fecundada, del desarrollo del embrión, ¿no? Como ustedes ya muy bien sabrán de embrio. Entonces, bueno, analizando un poco la estructura histológica de la trompa de falopio, vamos a poder observar que en primer lugar es un órgano hueco, como bien podemos observar, es un órgano que va a presentar una luz central, que tiene esta característica muy particular de su luz, que presenta esta luz arboriforme, se le llama, o luz en forma de hoja de lecho, como bien nos había puesto acá Gasti un esquemita, que es bien característico de trompa de falopio y lo podemos utilizar para hacer el diagnóstico del órgano. Esta forma va a estar dada justamente por proyecciones que van a partir de la mucosa de este órgano y que, bueno, se van a ramificar, por así se lo van a dar todas estas prolongaciones, estas proyecciones, y que le van a dar a la luz esta característica. Por otro lado, subyacente a la primera capa que correspondería a la mucosa, vamos a encontrar una túnica muscular, que también es bastante abundante. Fíjense que no estoy nombrando una túnica submucosa, porque en el caso de la trompa de falopio no encontramos túnica submucosa. Y finalmente una adventicia o serosa, que en este caso va a corresponder a serosa porque va a estar revestido por un mesotelio, como bien recordarán de otras clases, que corresponde a toda esta zona que podemos ver acá, y que ahora vamos a ver un poco imágenes más a mayor aumento y que vamos a poder observar mejor las características. Pero bueno, en primer lugar vamos a hacer un poco más de hincapié en el tema de la mucosa, como bien les mencionaba. La misma va a estar en primer lugar, va a presentar una luz que va a estar revestida por un epitelio de tipo cilíndrico simple en este caso, que ahora vamos a hacer un poco más de aumento para observar las células que lo componen, pero que bueno, va a estar conformado por este epitelio de revestimiento, y subyacente al mismo vamos a encontrar este estroma de tejido conectivo colágeno laxo, que va a corresponder justamente a la lámina propia de este epitelio, y el cual va a presentar además abundantes fibras reticulares y una abundante vascularización como todo tejido conectivo colágeno laxo. Entonces, si hacemos un poco de mayor aumento al epitelio, vamos a observar que el mismo, si bien es cilíndrico simple, va a estar conformado por dos tipos celulares. Unas células que se corresponden a lo que se conocen como células ciliadas, las cuales justamente, como bien menciona su nombre, van a presentar en su superficie apical una especialización de membrana que va a corresponder a un cilio, a los cilios, y finalmente otras células, bueno, que además estas células van a presentar su respectivo núcleo de cromatina laxa y un citoplasma acidófilo, y otras células que tampoco es que las vamos a diferenciar del todo unas de otras, no son recontradiagnosticables, pero que van a presentar núcleos un poco más alargados, de cromatina laxa también, y van a presentar un citoplasma un poco acidófilo más pálido, que se corresponden con lo que se conocen como células secretoras o células no ciliadas. Estas células, estas últimas células, tienen la función de secretar lo que se conoce como hidratos de carbono, básicamente sustancias nutritivas que van a van a permitir la nutrición, justamente van a dar un medio favorable para que se lleve a cabo justamente la fecundación del ovocito que había sido liberado. Entonces, ¿alguno se imagina cómo podrán estar estas células influenciadas, por así decirlo, por todo el ciclo que veníamos hablando, el ciclo ovárico, por las hormonas? ¿Cuáles hormonas les parece que pueden llegar a actuar y qué efectos pueden llegar a tener sobre este epitelio? ¿Se imaginarán ustedes?
recordemos, como bien veníamos mencionando antes, todo lo que nos habló muy bien Gasti, que las dos hormonas principales que va a liberar el ovario van a ser los estrógenos y la progesterona. Entonces, ¿alguno recuerda más o menos cuál es la función, por así decirlo, primordial que nosotros ya caracterizamos al estrógeno? Si alguno me puede leer el chat de Gasti Sí, o acaba el que esté ahí. de responder Guadalupe, dice, para la maduración del folículo. Dice ella. Bueno, eso tenía que ver más con las hormonas hipofisiarias, si bien recordarán, tenía más que ver con la FSH, digo. En este caso, lo que yo les quería hacer hincapié es que, como bien les menciono, la trompa de falopio va a estar influenciada por las hormonas secretadas por el ovario, en este caso son los estrógenos y la progesterona, y a mí lo que me gustaría que se llevaran, si bien no son las únicas funciones las cuales van a tener los estrógenos y la progesterona, ya van a ver mejor en fisio que tienen muchas funciones, los estrógenos van a ser hormonas principalmente encargadas de lo que es la proliferación de distintas células. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estrógenos y de trompa de falopio, lo que van a hacer los estrógenos, en este caso, va a ser estimular la producción o la formación de las células ciliadas principalmente, porque justamente lo que va a querer la trompa de falopio va a ser captar este ovocito que va a estar siendo ovulado del ovario, y de esta manera permitir rápidamente su transición a través de la trompa de falopio, y que, bueno, que justamente llegue de una manera más rápida al útero. Mientras que la progesterona, en cambio, va a ser una hormona que está más caracterizada con una función secretora. Esto también lo vamos a ver en distintos órganos, vamos a ver, por ejemplo, que en el útero tienen unas funciones similares estas hormonas, y también sucede en la glándula mamaria de igual manera. La progesterona va a estar más asociada con toda la función secretora de los distintos órganos. Con lo cual, en este caso, lo que va a hacer la progesterona va a ser estimular, por así decirlo, las células no ciliadas o las células secretoras, que como bien les mencionaba, son las que se van a encargar de dar un ambiente favorable para una posible fecundación. Con lo cual, en una primera instancia, lo que nosotros queremos va a ser captar el ovocito, y en cambio, un poco más adelante vamos a querer que en cambio el ambiente sea favorable para que se pueda producir la fecundación cuando el ovocito ya sea ovulado, ¿no? Y se encuentre dentro de la trompa de falopio. Entonces, bueno, llévense eso de esta clase también, el tema de que los estrógenos lo que van a hacer por lo general va a ser proliferar, y la progesterona va a ser estimular las secreciones de distintas cosas. Entonces, bueno, ya hablando, ya mencionamos que también presenta una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo, muy vascularizada, y a continuación podemos pasar, como bien les decía, no presenta submucosa este órgano, vamos a pasar directamente al tejido muscular, que como bien observarán en este caso presentamos músculos en un tejido muscular en distintas incidencias de corte, podemos observar fibras, en un corte en este caso más bien longitudinal, que presentan los característicos núcleos en forma de habano, con cromatina laxa, núcleo viviente y núcleos alargados, y en cambio en la porción más periférica vamos a poder observar que los núcleos presentan justamente una disposición así en cortes transversales, ¿no? Entonces justamente lo que vamos a estar observando es que la mucosa se dispone de manera característica en la trompa de falopio como en una túnica circular interna y longitudinal externa. Si bien esto tómelo mucho con pinzas, porque esta organización muscular que vamos a poder observar en la trompa de falopio no se observa del todo bien en todas las porciones del órgano, por así decirlo. En las regiones que estamos más cerca de la fimbria, lo que corresponde al infundíbulo, va a estar un poco más desorganizado esta capa muscular, y en cambio en la región que cada vez está más cerca del útero, o sea, lo que corresponde a la porción intrauterina, va a encontrar una organización mucho más característica, porque justamente se continúa con lo que conocemos como el útero. Entonces, como este órgano sí tiene una disposición muscular, se va a encontrar más organizado, por así decirlo, el tejido. Es una forma también de diagnosticar, no de manera recontra certera, porque no podemos determinar si estamos en qué porción de la trompa de falopio, pero más o menos un acercamiento para más o menos diagnosticar si nos encontramos más próximo al ovario, o si nos vamos a encontrar en cambio más próximos a la porción del útero. Finalmente, bueno, más que esto de la capa muscular no hay mucho más para qué decir, y finalmente vamos a tener la túnica, que como bien les mencionaba, que en este caso es una serosa, que corresponde al típico tejido conectivo colágeno laxo, con vasos y nervios, y tejido adiposo, que en este caso no estamos observando, y que bueno, en esta microfotografía mayor aumento podemos observar que presentan estos núcleos bien alargados,
que se encuentran dispuestos sobre la superficie, ¿no? O sea, en contacto con la luz, y que justamente va a corresponder a lo que ustedes ya conocerán como mesotelio. Ahí me marca la serosa, perfecto. Y ya, habiendo dicho esto, podemos pasar al segundo órgano que me toca dar a mí, que corresponde al útero, que como bien le decía, es un órgano que se va a encontrar en continuidad con la trompa de Falopio, y que va a estar dividido en 3 porciones. Una porción del fundus o fondo, que es esta porción que podemos observar acá, una región del cuerpo, que va a ser toda esta región que vamos a observar acá, y finalmente una región del cuello, que es aquella que se va a terminar continuando con este tercer órgano, que es la vagina básicamente, que es lo que corresponde a la vagina. Haciendo un poco más, observando este preparado, en este caso en un corte transversal, vamos a observar que el útero es un órgano de gran tamaño, es un órgano gigante, por lo tanto en muchas microfotografías o preparados que vean, lo que vamos a estar observando es una porción de la pared. Entonces vamos a tener que utilizar esta porción de la pared para hacer el diagnóstico del órgano por distintas estructuras que vamos a ver. En primer lugar, mencionarles que nuevamente el órgano es un órgano hueco, igual que lo que sucedía con la trompa de Falopio, que se va a encontrar dispuesto por una serie de estratos o túnicas alrededor de esta luz central, y que, bueno, en primer lugar vamos a observar un tejido epitelial, que también va a presentar una lámina propia, que recibe un nombre particular que vamos a mencionar a continuación, que corresponde a lo que se conoce como el endometrio. No sé si, no, me parece que no lo marcaste, pero bueno, no pasa nada. El endometrio. A continuación vamos a observar una capa muscular también muy abundante, que corresponde a lo que recibe el nombre como miometrio, y finalmente una última porción, que va a ser la porción de la serosa o adventicia, que va a corresponder a lo que se conoce como perimetrio. En este caso, Gasti nos hizo un poco más de aumento esta región, que vamos a poder observar que, como bien le mencionaba, va a estar conformado por este epitelio, el cual se va a invaginar dando lugar a estas estructuras que también se pueden observar en el preparado, que corresponden a estas estructuras con luces en estos cortes longitudinales, que vamos a ver también a continuación, que corresponden a glándulas tubulares. Ahí, perfecto, el endometrio me marcaba ahí Gasti, perfecto. Ahí nos está marcando lo que se conoce como miometrio, que es un tejido muscular muy abundante. Y finalmente, bueno, el perimetrio, que va a estar más en la porción periférica del órgano. Como bien podemos observar, en primer lugar vamos a hacer un poco más aumento al endometrio, donde vamos a observar, como bien les comentaba, este epitelio que corresponde a lo que se conoce como un epitelio cilíndrico simple ciliado, en este caso, que también va a presentar células secretoras, al igual que presentaba las trompas de Falopio. Pero bien podemos observar que este epitelio tiene la característica de que el mismo se va a invaginar, dando lugar a todas estas estructuras bien alargadas, que corresponden a las glándulas uterinas, por así decirlo, que corresponden básicamente a glándulas tubulares simples ramificadas, que bueno, ya vamos a observar que tienen distintas funciones durante el ciclo endometrial, que justamente tiene que ver con toda la modificación que va a surgir el útero durante el proceso por el cual el ovario libera sus respectivas hormonas, ¿no? Entonces ahí me marca el epitelio, las glándulas, perfecto, y el tejido estromal, como ya les mencionaba, que va a estar conformado por un tejido conectivo colágeno laxo muy vascularizado, también que presenta fibras reticulares y que recibe el nombre, como ya les mencionaba, de deciduo, tiene un nombre particular en este caso. Bueno, a continuación vamos a pasar rápidamente al tejido muscular, que como ya les mencionaba es muy abundante. Si bien en algunos libros van a poder leer que el endometrio tiene una disposición característica de sus fibras musculares, por lo general esto es difícil de observar. Van a ver que el tejido va a presentar distintos haces musculares en muchas incidencias de corte, por lo tanto no se termina de diagnosticar del todo si presenta una capa oblicua interna, circular media o longitudinal externa, que es como por lo general se suele decir en los libros. Es por lo general medio irregular y por lo tanto no se queden con eso, o sea, sepan que se dispone de manera más que nada aleatoria. Ahí, como bien nos marcaba Gasti, el músculo liso, y finalmente, bueno, la porción del perímetro que va a corresponder justamente a músculo liso, a tejido conectivo colágeno laxo, y que también en algunas regiones presenta serosa o adventicia. Finalmente, como ya les mencionaba, vamos a pasar a la última parte, que corresponde a lo que se conoce como el ciclo endometrial, en este caso, que era lo que Gasti nos adelantaba al principio un poquito, que tiene que ver con las distintas fases por las cuales el endometrio va a ir transitando todos los estímulos que van a provenir tanto de la progesterona como de los estrógenos. En primer lugar, destacar que el endometrio presenta 2 estratos, que si bien acá abajo tal vez no lo llegan a leer, les comento que este primer estrato, el cual, como bien les mencioné acá en la fase menstrual, está representado de color amarillo, va a corresponder a lo que se conoce como el estrato basal del endometrio. Esta porción va a corresponder a todo lo que tiene que ver con los vasos
y las porciones de las glándulas tubulares más basales, y no va a sufrir modificaciones, o sea, sí va a sufrir modificaciones, pero no va por así decirlo, no va a sufrir todos los procesos de desgaste que vamos a ver a continuación. Es el estrato que siempre se encuentra presente, o sea, siempre está ahí, y es el que va a recibir en primera instancia todo el estímulo hormonal, y es el que va a proliferar dando lugar a lo que vamos a ver a continuación. Luego vamos a encontrar el estrato funcional, que es justamente el que se va a ir descamando, va a ir sufriendo distintas modificaciones a lo largo del ciclo endometrial. Entonces, bueno, en primer lugar, el ciclo va a comenzar con una fase menstrual, que va a ir desde el día 1, que corresponde, bueno, justamente a la última menstruación, o sea, al inicio de la menstruación, y que va a finalizar justamente en el día 4 o en el día 5, que va a corresponder al final de la menstruación. En este proceso vamos a ver que lo que se está eliminando, lo que se está desgastando, es justamente el estrato funcional del endometrio, como veis le comentaba, y que el estrato basal es el que siempre se mantiene. A continuación, y como consecuencia del estímulo estrogénico, como ya le mencionaba, el estrógeno es una hormona que principalmente va a producir proliferación, por lo tanto las glándulas van a empezar a proliferar. Entonces, estas glándulas van a empezar a aumentar, el estrato va a empezar a aumentar en tamaño, al igual que lo hace el estroma subyacente. Entonces el endometrio va a empezar a aumentar el tamaño y las glándulas se van a hacer cada vez más profundas, ¿no? Y se van a también ramificar, como podemos ver acá. A medida que avance el ciclo, las glándulas se hacen más profundas, se ramifican, y las arterias que se encuentran dentro del tejido conectivo subyacente de la decidua también van a ir proliferando y se van a ir introduciendo cada vez más en el estroma de las glándulas. Esto hasta el día más o menos 14 justamente, o hasta el día 15, donde justamente, como bien mencionábamos anteriormente, se produce la ovulación, y a partir de esto va a predominar principalmente el estímulo progestacional, que justamente corresponde a un estímulo mucho más secretorio, ¿no? En este caso, entonces lo que va a estimular la progesterona va a ser la secreción de las células, de unas células en el endometrio que van a corresponder a células secretoras, que justamente van a tener la función de, igual que en el caso de la trompa de Falopio, producir principalmente glucosa o glucógeno, que va a tener justamente la función de nutrir, por así decirlo, el posible embrión que se vaya a implantar sobre este endometrio, ¿no? Entonces ustedes piensen que en una primera instancia empezamos con la fase menstrual, que se está eliminando todo el proceso que quedó del ciclo anterior, que ahora les voy a mencionar bien por qué es que sucede esto. Luego empieza un proceso de proliferación en el endometrio que va a dar lugar justamente a las glándulas tubulares, bien profundas y ramificadas, con sus respectivas arterias, y finalmente estas arterias, que también reciben el nombre de arterias espiraladas, como bien podrán observar, presentan toda esta disposición en espiral, y en las cuales las glándulas van a adquirir una luz más bien acerruchada, a diferencia de lo que ocurría en la luz de las glándulas tubulares en la fase proliferativa. Van a adquirir una luz más bien acerruchada, que van a presentar su componente de secreción, que como bien les mencionaba era la glucosa en el centro, y que justamente esto va a estar dado por las células secretoras de este endometrio. Justamente lo que sucede a partir del día 28, que es justamente cuando se va a producir la siguiente menstruación, o sea, la menstruación del ciclo que le sigue, que le continúa, es que lo que sucede es que, como ustedes bien sabrán, y como bien mencionó Gasti, la progesterona empieza a decaer, porque justamente el cuerpo lúteo, al no recibir sus estímulos determinados, que tienen que ver, como ustedes ya sabrán, con el embrión, el cuerpo lúteo degenera, se forma el cuerpo albicans, y por lo tanto la progesterona también comienza a disminuir sus niveles. Dado que el estrato funcional es el que tiene principalmente los receptores para las hormonas secretadas por el ovario, que son el estrógeno y la progesterona, esto va a producir una constricción, una vasoconstricción de las arteriolas espiraladas, ¿no? Que eran las arteriolas que les mostraba acá anteriormente. Esto conlleva que justamente haya una ausencia de vascularización, entonces el tejido que se encuentra justamente en la fase secretora comienza a sufrir muerte, ¿no? Programada, por así decirlo, o sea, no apoptosis, pero debido a la ausencia de nutrientes y de vascularización, comienza a morir. Entonces, por esto es que se produce justamente la descamación del estrato funcional del endometrio a partir del día 28, reiniciando justamente el ciclo que va a terminar culminando en el día 5 y reiniciando todo el proceso con la fase proliferativa nuevamente. No sé si alguno quiere agregar algo más, me parece que no hay mucho más para decir de esto. O si alguno tiene una duda respecto a lo que estuvimos hablando. Está muy bien, Luca. Sí, re bien. Yo solo le quiero preguntar a los chicos si saben por qué el estrato basal no muere. O sea, si se contraen las arterias espiraladas, ¿cómo está irrigado el estrato basal?
Digo, ¿por qué no se muere el estrato basal y sí el funcional? No sé si alguno sabe. Bien, lo de que es hormono dependiente está bien, pero sepan que el estrato basal tiene una irrigación aparte. Sí, se irriga por arterias que se llaman arterias rectas, que no tienen que ver con estas arterias espiraladas que les decía Luca. Entonces no le afecta que se contraigan esas arteriolas, ¿se entiende? Tiene como igual una irrigación aparte, que le garantiza no morir en cada menstruación, ¿se entiende? Eso por sí. Pues yo no entendía por qué el estrato basal quedaba vivo, digamos, y tiene que ver con eso. Eso nomás. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, si ninguno tiene ninguna duda, continuamos con lo que nos queda, que ya es poquito, falta poquito. Euge, ¿continuás vos entonces? Sí, yo continúo. A ver, Perfecto. pónganme. ¿Qué hace B después de esto, Tremendo. Pobre, es re largo. ¿Necesitas que te vaya presentando, Euge? Sí, ¿podés pasar las diapos? Dale, sí. Creo que acá, tipo, Gasti, creo que lo que marca es la vagina, y bueno, hablo un poco de la vagina y después arranca con el preparado de extendido, digo. Claro, bueno. La vagina forma parte de uno de los órganos genitales internos femenino. Pasa a la próxima. Sí. Y como tal va a cumplir con determinadas características que van a ser diferentes a las del útero, y van a estar relacionadas sobre todo con su interrelación con el exterior. Ustedes saben que todos los órganos que van adoptando las características funcionales en su estructura de acuerdo a, a la interrelación que tengan. En este caso, como va a estar en continuidad con el exterior, va a tener las características estructurales que vamos a ver ahora. Pasa a la próxima. A ver. Y Bueno, no. A ver si hay otra que no sea del cuello del útero. Era un de la poquito vagina. esa para hacer el contraste entre el epitelio de la vagina y el Sí. epitelio del endocervix, o el epitelio Sí. del útero. Sí, justo es todavía el cuello del útero. Quería sí, porque después ya pasa al extendido. mostrar así a ver si había otra de la vagina y ahora les muestro esa. ¿Hay alguna, Gasti, o no? No, ¿Pusiste alguna solo del canal vaginal o no pusiste ninguna? la parte de exocervix servía para explicar Sí. un poco vagina. Sí. Pero no pusiste otra, solamente de la vagina no pusiste. No. Bueno, no, yo para saber, porque lo hiciste vos, gracias. Nada más. Bueno, entonces, como les contaba, va a cumplir con esas características y va a tener, o estar recubierto por un epitelio que va a ser plano estratificado. Volví al anterior, Dale. porfa. Ahí está. Bueno, y en interrelación nosotros tenemos todo el útero, y ahí como Gasti nos puso en esas diapos, que en esta diapo está buenísima las imágenes de los órganos, los dibujos que tiene. El útero está compuesto por un cuerpo y por un cuello, y ese cuello va a tener diferentes características de acuerdo a si está en contacto con el interior y en continuidad con el interior del útero, o si va a estar en contacto con la vagina. Y eso se debe a que va a ser una zona de transición entre lo interno y lo externo, que fue lo que estuvimos hablando, que van a comunicar estos órganos. Pasamos a la próxima. Entonces acá se puede ver esta interrelación. En la parte interna, que va a tener continuidad con la cavidad y el cuerpo uterino, vamos a encontrar exactamente ese epitelio que va a ser el epitelio cilíndrico, un epitelio cilíndrico que va a ser ciliado, que después se va a continuar con lo que mostraron nuestros compañeros, y que hacia la izquierda vamos a ver de que existe, en el medio ahí hay un epitelio que es diferente,
¿sí? Que se presume que es de un tipo como más cúbico, que es donde tiene infección por el HPV, pero eso no está bien del todo establecido. Lo que sí se establece bien es que la parte del exocervix va a estar formada por un epitelio plano estratificado, ahí está, y a la zona en la que se produce esa unión que yo describí superficialmente, entonces esa zona se va a llamar como lucha de epitelios, va a ser la lucha de epitelios. Bueno, después por debajo de eso vamos a tener tejido conectivo y las otras partes del canal muscular. Bueno, vamos a la próxima diapo. Dale. ¿Alguien quiere agregar algo más de eso? No. Bueno, entonces ahora vamos a ver de que uno de los estudios que se hacen es para verificar que haya no una ETS, que es una enfermedad de transmisión sexual, es a través del PAP y de la colposcopía. Y eso es a través de una toma de muestra que se hace con 2 cepillos. Un cepillo que es endocervical, que se llama Cytobrush, que es ese verdecito que está por ahí. Ahí está. Y eso se extiende sobre un porta. Mira la parte interna del endocervix. Y después hay otra partecita o otro tipo de cepillo con una espátula que se saca del exocervix. De esas 2 partes es donde se fija, donde se extiende sobre un porta y uno se fija si es que es el tipo de material o de células que se extraen. Y las características que presentan para ver si hay infección o no por HPV. El HPV es el virus del papiloma humano, que es el que causa el cáncer de cuello de útero. Obviamente que vale esta aclaración que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, en la medida en la que se eviten conductas de riesgo y las personas vivan en castidad, esta enfermedad no tiene proliferación. Siempre es mejor la prevención, ya sea a través de este método o la prevención a través de las conductas del ser humano. Pero bueno, la realidad es que esto sigue existiendo y se sigue propagando. Entonces, este es uno de los métodos de screening secundario, básicamente, que se busca diagnosticar cuando la enfermedad ya está establecida. Acá por Bueno, la entonces, cámara les puedo mostrar a los alumnos de mi paso por gineco cuando cursé. Esto que tengo acá en la mano, que parece un palito de helado, fíjense que parece un huesito de este lado, y acá es más fino, es lo que ahí aparece en amarillo como espátula de aire, que es justamente para también tomar una muestra por raspaje de la porción exocervical. Y para poder, esto más que nada para los varones, porque yo no lo entendía hasta que lo tuve que hacer una vez, para poder llegar hasta esa región, que es el fondo del canal vaginal, ¿sí? Donde están los fondos de saco y está la protrusión del hocico o la protrusión del cuello cervical, se utiliza esto que... ¿cómo se llama? Me acaba de ir. espéculo. Espéculo, gracias. Se utiliza esto que es un espéculo donde se coloca en el canal vaginal, tiene una clavija, como la de la guitarra, que se va girando y de esa manera se abre el canal cervical para poder llegar hacia el fondo. Y se observa con una especie de lupa que es un colposcopio, se llama. Estos souvenirs me los llevé de la cursada. Después de que los usaron me los traje. No, mentira. Estaban cerrados. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver el extendido. ¿Qué es lo que hace? Eso se extiende sobre un porta. Espera, poneme el anterior, así lo Dale. explico. Se extiende, se fija, por lo general es con calor, llamo mechero, y después eso se colorea con la tinción de Papa Nicolau, y se puede obtener la siguiente variedad de colores. Mirá. Pasemos a la próxima. Bueno.
Bueno, ahí lo que vamos a ver es el extendido porque vemos que son células que están desligadas, todas sobre un porta, y que cada una de ellas va a tener, el spray de pelo, dijeron en un video, sí, también se puede usar eso como fijador, pregunta una de las alumnas. Y vamos a ver de que cada una de ellas va a tener una característica diferente. Y vamos a mirar la imagen A, vemos el extendido por completo. En la B vamos a ver algunas células que van a ser acidófilas y superficiales porque tienen un núcleo pignótico. La C van a ser cianófilas o basófilas superficiales. La D van a ser intermedias y tienen como unos de los bordes plegados. Marca el bordecito. Entonces se llaman naviculares. Y la E van a ser células parabasales o basales, que no, las basales no se ven, pero parabasales. Ustedes estudiaron que a lo largo del ciclo sexual de la mujer, en función de las hormonas, es el alto del epitelio. Entonces, cada uno, en cada etapa, vamos a obtener diferente predominio de células. En la etapa proliferativa o periovulatoria, donde el epitelio va a estar más alto, es donde va a haber más células como las B o las C, más células superficiales, ¿sí? Y después en las otras etapas, cuando ya pasó esto, vamos a tener más células que van a ser como la D, naviculares. Y en el caso de las mujeres, eso en el caso de una mujer que está en edad fértil, ¿sí? Que yo me estoy refiriendo principalmente a las diferentes partes de su ciclo sexual. En el caso de una mujer que sea menopáusica o perimenopáusica, entonces vamos a tener las células parabasales o basales. Bueno, que van a ser la de la etapa E, donde no va a haber tanta estimulación estrogénica, ¿sí? Muchas veces cuando se toma el extendido vaginal, lo que se hace, además de fijarse si hay la presencia o no de coilocitos, se van a fijar si es que hay las características del ciclo, de la parte en la que están. Bueno, listo. ¿Pasamos a la próxima diapo? Sí. Sí, creo que está como más que nada un repaso de todo lo que estuvimos viendo y bueno, como para que vean las distintas células que van a predominar en qué etapa. Bueno, muy bien. Próxima. Ya me parece. No le entregues tu corazón a quien solo quiere tu piel. ¿Eso quién lo decía en clase? Eso nos matábamos de risa. No. Euge, no es la piel, ¿eh? No me di cuenta, perdón. No le entregues tu corazón a quien solo quiere tu... no había entendido, perdón. Epitelio plano estratificado, claro. Bueno, sí. ¿Quién puso esto? ¿Gasti? Es un meme muy famoso, pero yo lo desglosé en imágenes nada más. Está bien, está bien. Bueno, lo importante es enamorarse, entonces. Bueno, entonces vamos a la próxima. Perfecto, ya pasaríamos al último preparado. Última preparado, glándula mamaria. Bueno, las glándulas mamarias ustedes saben que son parte de los órganos sexuales femeninos y masculinos, solamente que el varón no lo tiene tan desarrollado y se desarrolla en algunas patologías que puede estar. Eso, y yo me enteré tarde que también hay cáncer de mama en los hombres, como que no existe. Es muy baja la incidencia. Pero no sabías, sí. Lo es. Y son glándulas que, como ustedes ven, van a ser glándulas túbulo-alveolares, ramificadas, ¿sí? Y compuestas, ramificadas y compuestas porque se ramifica el adenómero y hay múltiples conductos excretores, muchos desembocan en un conducto excretor. Esos conductos tienen nombre propio, se llaman galactóferos y participan durante la lactancia. Principalmente esa es la función de la glándula mamaria. Pasemos al próximo.
Bueno, nada. Acá lo que vamos a ver entonces es a la izquierda de la pantalla la glándula en reposo y a la derecha la glándula en actividad. Ya podemos distinguir dos partes diferentes. Por un lado, ustedes van a ver mucho tejido conectivo que va a rodear esta glándula, que constituyen lobulillos, y lobulillos exactamente donde van a estar las porciones tanto del parénquima propiamente dicho. Con esto me refiero a los adenómeros y a los conductos excretores. ¿Sí? Sí, ahora vamos a hablar. Y del otro lado, hacia la derecha, fíjense que disminuye la cantidad de tejido conectivo y que aumenta en proporción la cantidad del tejido glandular que está guardado en los lobulillos, tanto de los conductos excretores como de lo otro. Bueno, si miramos con detalle, vamos a poder ver quizás en las diapositivas inferiores, que es donde tiene mayor aumento, vamos a observar que rodeando el tejido conectivo intralobulillar va a ser un tejido conectivo laxo, y el extralobulillar va a ser un tejido conectivo más denso, ¿sí? Y que estos no vamos a distinguir quizás con tanta facilidad los conductos excretores de los adenómeros, pero ustedes sepan que son túbulo-alveolares, que son alvéolos que tienen las luces más dilatadas de lo que conocemos como acinos, y que por esa forma lo podemos distinguir. Cilíndricos, depende de la parte, y luego los conductos se van a ir estratificando, y que en la parte de los adenómeros están rodeados por células mioepiteliales, que acá que van a participar en la contractilidad durante el proceso del reflejo de succión que hace el bebé cuando succiona y hace la lactancia materna. Bueno, a ver, próximo. Creo que Sigamos ¿alguno recuerda, a ver si les quedó algo, igual ya deben estar recansados, qué hormona de la hipófisis estimulaba las células mioepiteliales? ¿No era la Tienen tiempo de prolactina? leer. Perdón, que no escuché. La prolactina puede ser que era. La prolactina estimula, pero no específicamente las células mioepiteliales. Ahí pusieron oxitocina, Luca. Perfecto, oxitocina. La oxitocina es la hormona que estimula la contractilidad de esas células mioepiteliales para que expulsen la leche. La prolactina lo que va a hacer es estimular la producción de leche. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva, si no me equivoco, ¿no, Gasti? Sí, después viene un chistecito que si quieren, después, si no. Depende de la No, hora. los chistes los evitamos. Está bien, estamos en horario de protección al menor, así que no. Sí, no, eso no. Bueno, estuvo buenísima la clase, Gasti, gracias por el power, gracias a todos. A ver si hay alguna duda. Prolactina, producción de leche. Miren, Ahí acá está. abajo justo dice. Oxitocina estimula las células mioepiteliales y la prolactina estimula el adenómero mamario para la síntesis de leche. Y después, bueno, como bien les comentaba también anteriormente, los estrógenos y la progesterona también van a actuar a nivel de la glándula mamaria. En el caso de los estrógenos, van a estimular la proliferación del epitelio ductal, o sea, de los conductos excretores, y en el caso de la progesterona, en cambio, la proliferación del epitelio alveolar, que va a ser el que produzca la leche, por así decirlo, propiamente. Bueno, queridos amigos, Bueno, nos despedimos entonces. nos despedimos siendo casi las 9 de la noche. Que estén todos Excelente. Pero muy estamos al bien. día. Así que ya Estamos estamos al al día. día, ya está todo el foro abierto, así que pregunten por favor sus dudas por ahí. Miren los videos y les dejamos un beso muy grande a todos. Que estén muy bien.